El economista Etchebarne no pudo contener su emoción después de analizar el nuevo plan económico de Javier Milei. ¿Qué hay en este plan que generó tanta expectativa? Desde la meta de déficit cero hasta la reducción de la presión impositiva, te contamos todos los detalles que emocionaron a Etchebarne. Descúbrelo en este video. Una situación mucho más estabilizada de lo que tuvo los años anteriores. El mes de enero, por ejemplo, nosotros estimamos que la inflación va a terminar en 2%, que por supuesto a nivel internacional sigue siendo altísima. Sí, bueno, claro. Pero a nivel Argentina, que veníamos de algún mes que tuvimos 25% en un mes, estamos en una situación claramente mejor. Pero el desafío sigue siendo grande. Por suerte tenemos un gobierno que tiene muy claro que tiene que mantener el superávit fiscal, que tiene que mantener la sanidad del balance del Banco Central, que el saneamiento que ha hecho fue muy grande, y eso te permite ver hacia adelante la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, que creo que está bastante cercano, se estima que puede ser en abril, y a partir de ahí la salida del cepo cambiario que mucha gente está esperando, ¿no? Que posiblemente no va a ser todo junto, sino que va a ser por etapas, pero yo creo que se viene. Tenemos para poner en pantalla los aumentos que se vienen en el mes de febrero para que no se sorprendan, para que estén atentos y no los agarre desprevenidos. Mirá, alquileres, Agustín, 174,4%, ¿no? En alquileres. Bueno, eso cambió, porque en realidad ahora tenemos se desreguló. No existe más esa ley de alquileres que había antes. De forma tal que lo que hay son contratos entre las personas. Sí. Y nadie va a pagar un 74% adicional ahora, porque es imposible. O sea que lo que va a haber, hay que ver cuándo fue el último ajuste que ha tenido. Si realmente no tuvo ajuste de hace mucho tiempo, entonces ahí algún ajuste va a tener. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que ahora hay que ponerse de acuerdo. De hecho, los alquileres en términos reales han caído en este último año. Pero, por supuesto, creo que es un mercado mucho más ágil. La oferta de alquileres aumentó muchísimo, con lo cual ahí tenés una posibilidad de negociación entre las partes que hoy es el camino. No es el camino lo que marca, digamos, ese ajuste que estás mostrando ahí, que simplemente cómo hubiera sido si seguía vigente la ley anterior. ¿No? A ver, bueno, prepagas, claro, prepagas también aumentan en febrero 3,2%. Bueno, eso sí te pega, o sea, todos los aumentos pegan. Y claramente lo que ha pasado este último año, si uno mira este último año, las tarifas que estaban pisadas en agua, electricidad, las tarifas de servicios, en transporte y demás, subieron más que la inflación. Entonces los salarios reales aumentaron al mismo ritmo que la inflación. Pero en el bolsillo todavía te pegan fuerte porque hay un cambio de precios relativos. Entonces estás gastando más en servicios y te queda menos plata para gastar en el resto de los bienes. Y ese fue el impacto que se ha visto en el consumo, ¿no? Entonces eso es parte de esta transición. Argentina está atravesando un ajuste. Este año va a haber una expansión económica. Nosotros esperamos un 5% de expansión económica y luego se sumó el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, bien digo, y el Banco Mundial y demás, que estiman un crecimiento de la economía equivalente. Y también salió la proyección de las expectativas de inflación, como siguen bajando. El promedio de expectativas que se ve por la mediana, en realidad, de inflación de la Universidad Torcuato Di Itela, te da 30% para este año. Nosotros estamos por debajo del promedio, creemos que va a ser cerca de 25%. Y hasta ahora veníamos por debajo del promedio y la realidad fue mejor que lo que nosotros esperábamos. Sí. Agustín, ¿por qué es que pese a estos aumentos vos decís que se va a poder mantener la inflación? Por todo lo que tiene que ver con las decisiones en torno al Banco Central, ¿por qué es precisamente que podría mantenerse o bajar incluso la inflación teniendo en cuenta estas subas? Bueno, porque la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, lo que tenés una cosa son los precios relativos que cambian, algunos te suben más rápido que otros, pero si no hay suficiente dinero en el mercado, los otros tienen que ajustar también. Entonces vas teniendo lo que tenés que... La inflación es un promedio de miles y miles de precios, ¿no? Entonces, hoy tenés la posibilidad, gracias a los bots de inteligencia artificial, de seguir un montón de precios y tratar de estimar lo que va a ser el INDEC. Y eso es lo que nos dio 2% en enero. Y cuando nosotros hacemos las proyecciones para adelante, vemos que va a seguir cayendo. Puede haber un mes que sea un poquito más alto. Marzo podría ser por ser un mes estacional. Y ahí empiezan las clases también, hay que ver cómo funciona todo ese tema. Pero en promedio nosotros vemos que va a seguir cayendo, porque hay un efecto de saneamiento del Banco Central y un seguimiento muy fuerte del gobierno en mantener el equilibrio fiscal. Y ha generado mayores expectativas positivas en ese sentido, de que va a seguir bajando la inflación. Y yo creo que ese es el camino. Ahí tenemos, que no quiero perder esto de los aumentos. Vimos alquileres, vimos prepagas, ¿qué más? Agua, ¿no? Tenemos, mirá, 1% también. Todos los aumentos que se vienen en febrero y falta,
Falta, esperemos, de a poco. Sí, 1% Agua. posiblemente Sí. va a ser por debajo del promedio. Capaz Sí, que, sí. Es decir, que algunos puede ser que en algún mes estén por debajo. Después tenés algunos que van aumentando no todos los meses. Entonces puede ser que en un mes te repercute más alto ese Claro. precio, por ejemplo, puede ser las prepagas, porque al mes siguiente ya no ajusten lo mismo. Es decir, uno tiene que mirar el panorama general. Sí, 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 Y después pero sí es cierto que nos ha pegado en el bolsillo. Es decir, y también es cierto que el gobierno se preocupó por mantener el poder adquisitivo del sector de menores ingresos. Y por eso la pobreza ha bajado fuerte. La pobreza que había llegado a un pico de 57% medido por la UCA, por la misma UCA te dio 38,5% en la última medición. Es decir, que hay una baja profunda. Pero también es cierto que Argentina sigue teniendo una pobreza estructural muy fuerte y que va a costar mucho tiempo en resolver. Y eso no pasa simplemente por un índice, porque la pobreza es un término mucho más amplio, que tiene que ver con la pobreza en educación, la pobreza familiar, Agustín, la pobreza en amigos. Lo que decís está íntimamente relacionado con lo que hablamos siempre con Gustavo Carabajal, la inseguridad, cómo salen a robar, cómo te matan, hablando de esto, ¿no? De educación, de volver a los orígenes, de que un chico de 15 años no puede estar saliendo a matar con un arma, tiene que estar pensando en dónde se ve de viaje de egresado. Totalmente, nos estamos perdiendo. El mundo está en ese tema de la educación. Hoy está explotando la inteligencia artificial. Sí, claro. Esta semana fue impresionante con DeepSeek primero. Imagínate lo que fue el impacto de DeepSeek, esta nueva tecnología china. La tecnología china, en un solo día, Nvidia cayó en Estados Unidos el equivalente al PBI argentino. O sea, una empresa destrozó en una cantidad de dinero equivalente a todo el PBI de la Argentina de un año. Agustín, perdón, yo quería volver sobre el tema de las prepagas, 3.2 este mes. Digo, ¿por qué? Digo, más allá de que después se regule con otro mes que no aumenta tanto, digo, están aumentando por encima de la inflación y los aumentos son casi permanentes. Sí, las prepagas son un tema específico muy complejo, que yo creo que hay que tomarlo en una dimensión muy amplia. Por ejemplo, hay un tema que Chile lo resolvió mucho mejor que la Argentina, que es el PMO, esas prestaciones médicas obligatorias, que si es demasiado extenso, los costos de la medicina han subido fenomenalmente. Entonces uno quiere darle la mejor prestación de servicios a todo el mundo y ese es el ideal. Pero después tenés el lema de no hay plata, es decir, tenés restricción presupuestaria. Entonces lamentablemente vos no puedes dar los mejores servicios a todo el mundo al mismo precio porque no existe esa posibilidad. Vos tenés que tomar decisiones siempre muy difíciles en medicina. El PMO en Chile fue mucho más pequeño al principio. A medida que Chile fue mejorando en su poder adquisitivo, fue incrementando el PMO. Nosotros tenemos unas prestaciones médicas universales muy grandes y después tenemos fallos judiciales que también a veces son un sobrecosto que les ponen al sistema muy grande. Entonces las empresas de prepagas estaban en un escenario muy difícil. Y después están las negociaciones de todos los días, y alguno puede ser que haya aumentado más de lo que corresponde. Ahí lo que tenés después es el mercado, es decir, la competencia que te hace hacer. Pero es un tema bien complicado, porque cambiarte de tu obra social es siempre complejo. Para mí se necesita mucho más competencia allí, incluso con el tema de las obras sociales de los sindicatos, que es otro problema. Recordemos que las obras sociales se las regalaron a los sindicatos en el gobierno de Onganía. Y después vino el gobierno de Lanuse, otro general, que le sacó los principales costos y con eso formó el PAMI. ¿Pues cuáles son los mayores costos? Los que tenemos más de 60 años son los que empezamos a ir al médico. Durante 40 años no fui nunca al médico. Ahora tenés más de 60 años, empezás a hacerte testeos, entonces aumentás los costos. Bueno, los jubilados se los pasaron todos al PAMI. Entonces le dejaron la crema del negocio a las obras sociales de los sindicatos, pero con una enorme corrupción, se hicieron millonarios todos, ¿no? Es impresionante lo que han hecho allí, y sin competencia con el sector privado. Bueno, eso tiene que cambiar, eso falta mucho para cambiar. Ahí hay reformas que hay que hacer por delante. Cuando el presidente habla de que se hicieron 900 reformas y hay en cartera 3.600 más, está todo eso. Está lo de los sindicatos, están las obras sociales, está la reforma laboral que todavía falta, está la coparticipación federal. El gobierno nacional está bajando impuestos y las provincias te lo suben. Entonces empezás a tener un problema, porque si vos querés bajar el costo, todos tienen que bajar los impuestos. Y Santa Fe es el principal aumentador serial de impuestos. Entonces hay que empezar a hacer presión sobre las provincias para que se sumen a lo que está haciendo el gobierno nacional. Hay que bajar los costos. Porque Argentina, más allá de lo que es la inflación, que es lo que estamos hablando ahora, está el tema de que Argentina es cara en dólares. Es cara en dólares. Entonces, aunque no tuvieras inflación, ya estamos caros en dólares. Hay que bajar los costos. Agustín, gracias como siempre. Un gusto tenerte por acá. Nos vamos a ir a la pausa, nos queda mucho.